Dios me los bendiga. Tengan ustedes una buena tarde. Mi nombre, como dijo el hermano, soy Pablo Morales y tengo el honor, la bendición y el privilegio de ser uno de los ancianos de la iglesia. Siempre digo que yo soy el anciano más joven. ¿Okay? Tengo la bendición de servir a Dios con un equipo de gobierno de iglesia, un presbiterio tremendo, ¿no? Recibo un saludo del pastor Israel Ramírez. Él le tocó predicar en el Campus Sur. Muchos de ustedes lo conocen. También pues el pastor Raúl Vargas, que sirve aquí, el pastor Tony Martínez y mi conanciano, mi compañero ahí, el anciano Juan Castro. Entonces es una bendición todos. Un aplauso para el Señor por las vidas de esos siervos. Son de tremenda bendición. Y estamos en el tema el reino, ¿verdad? Y esta vez vamos a estar hablando cómo el reino nos hace libres. Amén. Cuando hablamos de pertenecer o ser miembros de cualquier, ya sea organización o grupo, entidad, lo que a usted le guste, estamos hablando de que somos parte de eso. Y lo que eso conlleva, ser parte de algo, es gozar de los beneficios, amén, pero también de las responsabilidades. Amén. Y esos beneficios en el reino de Dios son tremendos. ¿Okay? Esos beneficios son maravillosos, ¿no? Hay responsabilidades, pero las responsabilidades son tan pequeñas comparados con los beneficios que el reino nos da. Amén. Yo les puedo decir, y lo van a ver a través de lo que vamos a hablar, cómo Dios ha sido de tremenda bendición. Yo soy testigo, y muchos de ustedes también somos testigos de la bendición de Dios, de esos beneficios de ese reino. Amén. Cuando entramos venimos a ser parte de un reino diferente, hay algo que cambia, ¿no? Es algo diferente, ¿no? Y vamos a entrar más allá, pero quiero contarles mi experiencia. Hace más o menos 22, 23 años, ya me perdí la cuenta. Mi papá y mi mamá y mi familia decidimos movernos y venir a Estados Unidos. Para el que no sepa, yo soy originario de Guatemala, Centroamérica. Yo estuve ahí, me crié y todo hasta los 14 años y luego nos venimos para acá. Pero cuando entramos, ¿no? Entramos y vemos, y yo creo que la mayoría de nosotros podemos relatar a eso porque hemos venido de otros países, ¿verdad? La mayoría de ustedes México, ¿verdad? Amén. Y cuando entramos a este país, todo es diferente, ¿no? Siempre veo que muchos dicen, o yo pensaba también, ¿no? No, pues qué diferente puede ser. Es otro país, pero pues estamos en la Tierra, ¿no? Vamos a ir a Marte ni nada. Pero entramos y vimos todo es diferente, ¿no? Yo veía, wow, todo limpio. Y los carros nuevos y las calles limpias y los carros y todo, y pues unas personas grandotas, bien güeras, hablando quién sabe qué hay, ¿verdad? Hablando inglés. Entonces vemos que cuando entramos a algo diferente, las reglas cambian, ¿verdad? Y tenemos unas leyes diferentes que todos nosotros nos hemos tenido que acoplar, ¿no? A trabajar de una manera diferente. A funcionar de una manera diferente. A lo mejor ustedes están acostumbrados a tener un negocio y se da cuenta que aquí tener un negocio es un poquito más complicado, ¿no? Los que tienen negocios saben de eso, que tener un negocio es un poco más complicado, hay que cumplir algunas leyes diferentes. No es como allá que pues usted pone su tiendita y vámonos, ¿no? Eso es todo. Pero cuando entramos a algo, debemos que acoplarnos y empezar a entrar a algo diferente, ¿no? Entonces, cuando entramos al reino de Dios, tenemos que entender que es algo diferente, ¿no? Para mejor, por supuesto. Porque cuando entramos en su reino es para algo mucho mejor. Amén. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, porque tú eres un Dios bueno, eres un Dios fiel. No hay nada que se compara, Señor, a tu reino, Padre, y estar en él, Padre. Gracias, Señor, porque me permites compartir tu palabra, Señor, con mis hermanos, Señor, con mis amigos, Padre. Te pido, Señor, que tú me uses, Señor, con poder, Padre, y que tú, Señor, bendigas a cada corazón, Señor, a cada mente, Señor, para que podamos juntos, Señor, aprender de ti, Señor, y mejorar, Padre, y crecer y alimentarnos, Señor, para ser mejores, Padre, para entender, Señor,
completamente, Señor, que podemos ser libres por tu reino. Gracias, Señor, gracias, Padre. Gloria a Dios. Y pues, lo primerito que vamos a ver aquí, mis hermanos, es que si no pertenecemos al reino de Dios, pertenecemos al reino de las tinieblas. Amén. No hay áreas grises, no puede estar entre sí, entre no. Estamos en el reino de Dios, en la luz, o estamos en el reino de las tinieblas. No hay cosas en medio. Amén. Podemos decir, no, pues yo en algunas cosas voy a hacer las buenas, pero en otras quiero seguir haciendo las cosas que hacía, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, ayer tuvimos el gozo de compartir unas horas juntos. Fuimos a Moe Ranch, ahí por la ciudad de Kerrville, y fue de bendición, ¿no? Y pues que todos los hermanos están ahí, ¿verdad? Y pues qué vamos a hacer, y hay que hacer juegos y todo, y que se arma el soccer, ¿verdad? Y pues ya estaba yo, no, pues que tengo que estar ahí con mi familia, y pues, no, pues con los niños, ¿verdad? Porque pues ahí andan, corre, corre, hay que andar detrás de ellas, y el agua, y la alberca, y pues se armó el soccer, ¿no? Y pues mi esposa me vio los ojos así como que, pues, ¿quieres jugar, verdad? Sí. Entonces, no, pues ve, y yo me cuido de las niñas, ¿no? Entonces, que me ven corriendo, ¿verdad? A cambiarme y ponerme los tenis y a jugar, ¿no? La mayoría no me vio jugar porque jugué como 5 minutos y allá ando, que si me ve que se me traba la pierna es porque ando acalambrado, ¿verdad? Pero el pertenecer al reino de Dios, y si no pertenecemos al reino de Dios, pertenecemos al reino de las tinieblas, es como que está en un juego, ¿no? Y pues alguien que o no sabe o lo hizo intencional, ¿no? Y que va y que está jugando por un equipo y ¡boom!, que se echa el autogol. Me acuerdo yo de algún mundial que hubo un jugador que se echó un autogol y regresando al país de donde jugaba, le dieron chicharrón. Entonces, es como eso, ¿no? No podemos decir que somos de un equipo o que estamos en el reino y seguir haciendo las cosas que hacíamos, ¿no? Y estar en tinieblas. Eso es algo importante. ¿Por qué? Porque, o sea, no nos sirve de nada, ¿no? Es como un espía, ¿no? Un espía puede ser, no quiero traer política ni nada, pero pues, imagínese usted un espía ruso, ¿no? Que son también güeros algunos de ellos y viven una vida normal, pero están de espías, ¿no? Pueden estar aquí, pueden vivir una vida normal, pero son espías, están trabajando para el otro bando, ¿no? De igual manera, nosotros podemos estar sentados aquí, podemos ir a la célula, podemos hacer muchas cosas, pero si no, si seguimos haciendo las cosas o seguimos pensando de la manera antigua, estamos aún de una manera en las tinieblas, amén. Tenemos que decidirnos a hacer ese cambio completo. ¿Por qué? Porque no podemos estar en la luz y en las tinieblas al mismo tiempo. No es posible, amén. Hechos 26:18 nos dice, para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Entonces dice ahí, dice, y de la potestad de Satanás a Dios. El cambio ahí, ¿verdad? Una bendición. Y luego dice, el reino de las tinieblas operaba en nosotros estando lejos de Cristo. Amén. Nosotros podríamos haber conocido, podemos conocer de alguien, podemos saber de alguien, ¿no? Ahora con esto de los shows de la realidad, no realidad virtual, pero los shows de reality shows, ¿verdad? Que conocemos a las personas y las conocemos en sus hogares, en sus casas y las actividades que hacen y todo, ¿no? Pues nos hace sentir como que las conocemos personalmente, ¿verdad? Y realmente no es nada que ver. ¿Por qué? Porque usted me puede ver aquí, me puede ver cómo vengo vestido, puede ver a mi familia, etcétera, etcétera, pero ¿me conoce realmente? Hay unos de aquí que sí me conocen muy bien, mi esposa. Pero pues puede ser que mi carácter sea completamente diferente de como que yo aparento aquí, ¿verdad? Y al conocer realmente a alguien, entonces es que podemos
entablar esa relación verdadera. Amén. Y entonces podemos, dice aquí, dice, el reino de las tinieblas operaba en nosotros, estando lejos de Cristo. Entonces nos vamos acercando, ¿no? Y eso empieza el cambio ahí. Efesios 2:2 dice, en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme el príncipe de la potestad del aire y el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Amén. Entonces, es evidente, ¿no? Y muchas personas piensan, y es mejor decir, no, pues, no pensar de que, pues, que hay un diablo y que tiene demonios y que está listo para destruirnos, ¿verdad? Pero es real. Ese es el reino de las tinieblas. Ahí está, es real. Y a veces es más fácil ignorarlo, pero eso no quita que sea real, ¿no? Y entonces el entender eso, ¿no? Que el reino de las tinieblas operaba en nosotros cuando estábamos lejos de Cristo, ¿no? Amén. Y luego dice, la práctica del pecado le da autoridad al reino de las tinieblas sobre nosotros, ¿no? La práctica del pecado le da autoridad al reino de las tinieblas sobre nosotros. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que cuando nosotros pecamos, y todos saben aquí qué es pecar, ¿verdad? Es no darle al blanco. La voluntad de Dios, Él nos dice, esta es mi voluntad, y ¡pum!, que fallamos y no le atinamos. Eso es la manera más fácil de describir qué es pecado. Entonces, cuando hacemos y cometemos pecado, entonces nos estamos alejando, ¿no? Estamos diciendo, quiero estar en el reino, pero voy a hacer otras cosas que a mí me gustan, ¿no? Cosas que no debo hacer. Y cuando hacemos esas cosas, entonces, ¿qué hacemos? No, pero pues yo soy cristiano, pero pecaste. Y eso le da autoridad al enemigo. Amén. Yo tengo 3 hijas y pues son niñas, ¿verdad? Y pues son niñas y a veces no son tan tremendas como los niños, ¿verdad? Yo me acuerdo. Yo me salía de mi casa y teníamos unos barrotes y unas barandas en las ventanas, teníamos unas barandas grandes, y metíamos la cabeza así entre la pared y el fierro, ¿verdad? Así como podíamos, y nos salíamos, ¿no? Y éramos tremendos. Entonces, yo digo, bueno, se portan mal, pero no son tan tremendas como yo era. Y cuando les hablo, ¿no? Y les digo, Ana, o Sharon, o Yanel, cualquiera de las otras, ¿verdad? Y lo peor es cuando están pero bien entradas en lo que están haciendo, y peor que tienen otras amiguitos o amiguitos, y no, están bien entradas en la travesura, ¿verdad? No, hombre, ni me voltean a ver. ¿Y qué es lo que sucede, no? Otros ven y les digo y les grito y les hago todo y nada, que ni me voltean a ver, ¿no? Que así parecemos nosotros, ¿no? Pues decimos, somos de Dios, somos cristianos, pero cuando pecamos, así como que, no, espérate, déjame hacer lo que quiero hacer, y ni siquiera te escucho, ¿verdad? Pues qué tristeza trae eso al corazón de Dios, ¿no? ¿Por qué? Porque diciendo que somos cristianos, aún llegamos y pecamos, ¿no? Y estamos completamente ignorando a Dios en eso. Amén. 1 Juan 3:8 dice, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Amén. Entonces, más claro no puede estar. El que practica el pecado es del diablo. El diablo tiene control, tiene la autoridad sobre nosotros, y ahí estamos. Dice, el reino de las tinieblas trata de impedir que vengamos al reino de Dios. Entonces, cuando nosotros queremos agradar a Dios y sabemos lo que tenemos que hacer y no queremos dejar de pecar y queremos buscar a Dios, ¿qué pasa los domingos en la mañana? Qué casualidad que
nos empezamos a pelearnos con la esposa, con el esposo, con los hijos, ¿no? En mi casa híjole, cuando la casa queda patas para arriba, como dicen por ahí, cuando venimos, porque las niñas, no, que esto, que lo otro, que quién sabe qué, y luego todos los días se levantan a las 7, 8 de la mañana o más temprano, ¿no? O los sábados especialmente, ¿no? Ahí estamos con mi esposa que queremos descansar un poquito más, ¿no? Y están las niñas que quién sabe qué, esto, que lo otro, a las 7 de la mañana, ahí están, bien puestas, ¿ya? Y el domingo, ¿qué pasa el domingo? Oh, no quiero ir, quieren dormir, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Y qué pasa en nosotros, no? ¿Y qué pasa cuando nosotros queremos ir a la célula o queremos agradar a Dios? Y siempre ahí pasa algo, ¿no? Qué casualidad que cuando es día de célula, pues no, vamos a tener que quedarnos tarde en el trabajo, etcétera, etcétera, ¿no? Tenemos que entender que el enemigo va a hacer cualquier cosa que nos impida hacer la voluntad de Dios. Él siempre va a estar listo para destruir la obra de Dios, para destruir lo que Dios ha hecho, ¿no? Y eso lo hace cegándonos, amén. Vamos a ver ahí a 2 Corintios, sí, 2 Corintios 4:4 dice, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandeciera la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Amén. Pensando en esto de cegar, que es estar ciego, yo trabajo con computadoras y se me cansan mis ojos, ¿no? Si yo trabajo, digamos, todo el día en las computadoras y luego llego a la casa y trato de leer un libro o algo así, híjole, al final del día estoy que ya no aguanto los ojos y a veces pues pues me da dolor de cabeza y pastillas, etcétera, etcétera. Y se me cansa mi vista. Entonces cuando yo veo que alguien tiene problemas de los ojos, yo me siento mal, ¿no? Porque, híjole, y es tremendo. Nosotros fuimos no sé si alguien ha ido a las cavernas. Hay unas en el 35 Norte y otras en el 10 por Bernie. Pues las del 10 por Bernie están más baratas. Entonces fuimos ahí. No tanto, pero están más baratas. Y entramos, ¿no? Y, híjole, bajas un chorro y nos están explicando, ¿no? Y todo así como mis niñas, las dos pequeñas, están bien emocionadas y corren y saltan en los charcos y todo, ¿no? Y al final ya cuando estamos regresando y ya cuando estamos saliendo, el muchacho dice, para más o menos darnos una idea, agarra y dice, no, apaguen, todos digamos con las linternas, ¿no? Y las niñas ahí, ¿no? tratando de tomar fotos y todo con las linternas. Y entonces, al final del tour, el que nos está dando el tour, el muchacho que nos está dando el tour, dice que apaguen todas sus linternas y luego él tiene un switch ahí y que boom, que apaga todas las luces que tienen ellos para entrar, ¿no? Y se pone aquello completamente oscuro. De ese oscuro que te dice, ok, trata de tocar tu nariz o trata de ver tu mano y nada, no se ve nada. O sea, estamos así como que me pica un ojo y todo. No se ve nada. Y nos está explicando que animales que viven en las cavernas, dice que si es un animal es nativo de ahí, pues muchos de ellos ni tienen ni ojos, porque pues, ¿de qué les sirve? ¿No? Simplemente lo hacen como los murciélagos, ¿no? Que están tirando ondas y rebotan y así como sienten las ondas que le rebotan, entonces saben, no, pues aquí está muy cerca de la pared, me voy a dar, ¿verdad? Pero otros animales que no son nativos y que entran y todo, dice que después de cierto tiempo pierden la vista. ¿Por qué? Porque no les sirve de nada para andar en las cavernas, ¿no? Pero fue tremendo, ¿no? Y mis hijas aquí las tenía yo agarradas así porque están todas las oscuridades y todo eso les da miedo. Pero pues a mí también, así como que, bueno, es. Y luego que este cuate no nos prenda la luz y luego ya no tengo cartera cuando salga, ¿verdad? Pero es impresionante cómo el no ver nos afecta, ¿no? Yo no podía ver nada, no podíamos ver nada. Y cuando el enemigo nos ciega, completamente tenemos los ojos tapados, no sabemos para dónde vamos, ni dónde estamos y qué estamos haciendo, ¿no? Entonces tenemos que entender que el enemigo va a hacer todo lo que él, lo que puede hacer, todo lo que él puede hacer
para cegarnos completamente, para no dejarnos ver la voluntad de Dios, para no dejarnos ver la luz de Dios, ¿no? Entonces es lo que tenemos que entender y discernirlo. ¿Por qué? Los domingos, ¿no? Otra vez de regreso los domingos, pero ahí estamos, ¿no? Que siempre hay un conflicto, no, pues que pues, no, tú no hiciste esto, no hiciste lo otro, y siempre hay un problema, ¿no? Siempre hay algo ahí que pasa, ¿no? Entonces empezamos a discernirlo, no, espérate, esto no es simplemente que es un conflicto entre nosotros ni nada, sino que es el enemigo ahí poniendo discordia entre nosotros, poniendo problemas en nuestras niñas, poniendo esto y lo otro. A veces de repente estoy en el servicio, ¿no? Porque generalmente yo voy al sur, el Campus Stalkers, y pues ahí está mi jefe, ¿no? Que poniendo gorro ahí, que hábleme, no, que vamos a tener que trabajar y que quién sabe qué, que esto que lo otro, ¿verdad? Y entonces digo, oye, pero pues, ¿qué es esto, no? Pues, tengo que ir a la iglesia, tengo que servir. Y entonces tengo que decir, no, espérate, esto no es normal. Este es el enemigo que está tratando de atacar, ¿no? Y a veces estamos totalmente cegados a eso y decimos, no, pues es el trabajo, no, pues es el otro, ¿no? Y no entendemos. Pero cuando empezamos a discernirlo, entonces podemos ver y decir, ok, espérate, esto es del enemigo. Entonces empezamos a orar y a reprender, ¿no? Y empezamos a decir, no, pues aunque mi esposa o lo que sea, no importa quién tiene la culpa ni nada, sino que, ¿sabes qué? Vamos a orar, vamos a reprender y vamos a irnos a la iglesia contentos, vamos a hacer la voluntad de Dios. Amén. Entonces, tenemos que estar ahí pendientes que el enemigo nos cega ahí, nos quiere cegar. Amén. Bueno, dice, cuando nos arrepentimos de nuestros pecados y decidimos seguir a Cristo, pasamos de la autoridad de tinieblas a la autoridad de Jesucristo. Y esto es tremendo, ¿no? Es la bendición de Dios que nos da, que es la entrada a su reino de luz, ¿no? Y entonces es cuando nosotros hacemos esa decisión y decimos, ya no pertenecemos a las tinieblas, sino que pertenecemos a la luz. Yo me acuerdo que cuando era niño, bueno, les voy a leer ahí primero el versículo. Colosenses, no sé si lo tienen ahí, pero Colosenses, del capítulo 1, del 13 al 14, no sé si es el 13 al 14, bueno, dice, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas. Las tinieblas tenían autoridad sobre nosotros. Y trasladado al reino de su Hijo amado, al reino de Jesús, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, ¿no? Entonces, hemos visto la pasión de Jesucristo, pero la intensidad y lo que hizo Jesús por nosotros es válido repetirlo una y otra vez, ¿no? Él murió por nosotros, Él derramó su sangre por nosotros y por eso Él pagó por nuestros pecados y por eso hemos trasladados, porque pues no podíamos hacerlo antes, ¿no? Éramos pecadores, dice la Biblia, todos hemos pecado. Todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Y entonces viene el Señor, muere por nosotros, derrama su sangre preciosa. Y entonces ahora, cuando venimos y decimos, yo voy a seguir a Jesús, yo acepto a Jesús como mi Señor. Y eso es importante, ¿no? Cuando oramos y decimos, yo lo voy a aceptar como mi Señor primero y mi Salvador. Entonces entra un cambio de autoridad, entra un cambio en que ya no son las tinieblas que rigen sobre nosotros, sino que es Jesús. Amén. Estamos en el reino de los cielos. Quiero aquí un ejemplo pequeño. Dice, cuando yo hace como unos 3, 4 años, no, como 2 años más o menos, yo tenía un jefe que lo tuve como por 10 años, ¿no? Siempre digo, ese jefe, híjole, moldeó mi carácter, pero bien fuerte, ¿no? Es como cuando va usted a una persona que está trabajando el fierro, ¿no? Y aunque lo calientan y lo martillan y lo martillan y lo martillan, me dejó bien finito. Y entonces, híjole, hasta para cuando mis niñas nacían, ¿no? Hasta para pedirle unas horas, ¿no? Porque pues espérame, no dormí nada, o déjame ir al hospital con mi esposa. No. Me decía, no puedes, si tienes que trabajar y tienes que lo otro. Híjole, más de una vez pensé, no, pues ahí está tu trabajo y yo tengo que ir a ver por mi familia, ¿verdad? Y era una constante fricción ahí, porque no me dejaba hacer nada, ¿no? Pero esa persona, es mi jefe, el que ya se retiró, gracias a Dios, él
tenía la autoridad sobre mí, ¿no? En mi trabajo. Por supuesto, yo podía escoger decir, no, pues ya, hay que tener tu trabajo. Pero si quería seguir trabajando ahí, tenía que estar bajo él, ¿no? Tiene la autoridad. Y ahora tengo un jefe nuevo y es completamente diferente, ¿no? Yo me decía, no, pues que esto, que lo otro. Y me decía, tú tienes tus días y tú tómatelos y no hay ningún problema. Tómate tus días, no hay nada de problema. Y yo me quedé así como que, me quedé como que ciscado del otro, ¿verdad? Así como, me está jugando y luego me va a correr o algo así, ¿verdad? Pero el cambio fue tremendo, ¿no? Hasta ahora me dice, realmente llego tarde por dejar a mis niñas o cualquier cosa, problemas en el carro o lo que sea, ¿no? Y le mando un texto, ¿no? Que también es texto. Y me dice, no te preocupes, ni siquiera me mandes nada, tú estás bien. Y cada vez que me lo dice, así como, ¿a poco en serio, no? Y cuando tengo pie de los días. Entonces, es totalmente para mí, puedo descansar mejor porque pues puedo estar ahí. Luego me está ahí poniendo gorro los domingos y a veces, pero pues le respondo porque pues es muy bondadoso con esto de dejarme mis horas libres, mis vacaciones, mis días de enfermedad. Y entonces tremendo, pero lo importante aquí es, lo que por lo mencionaba, es porque es un cambio radical, ¿verdad? Entonces cuando venimos de las tinieblas a su luz admirable, es algo, cambio radical. Dice aquí, Jesús nos liberta. Estábamos literalmente atados al pecado y éramos esclavos de los designios de Satanás, cosechando las consecuencias de nuestra vida, perdón, de pecado, ¿no? Entonces, éramos esclavos, dice aquí. Yo creo que nosotros podemos entender qué quiere decir ser esclavo, ¿no? Es una persona que no puede decidir qué hacer, sino que tiene que ser siempre hacer lo que le dicen, ¿no? Y me puse a pensar en ejemplos, digo, no, pues qué voy a decir, ¿verdad? Pues no tengo la experiencia, yo creo que nadie aquí ha tenido experiencia de por lo menos verlo, pero sí tengo la experiencia de computadoras, ¿no? Entonces, podemos decir, de alguna manera, que la computadora es un esclavo. ¿Por qué? Porque la computadora, yo soy programador, entonces yo le digo, bueno, haz esto, ¿no? Imprime algo o calcula algo, lo que sea, ¿no? Y la computadora hace exactamente lo que se le dice, ¿no? Y no hace nada más, ¿no? Eso es lo que hace. Entonces, como podemos pensar de ahí, es un esclavo para el humano que la está controlando. Ahora, cuando tenemos problemas en el trabajo y pasamos horas, a veces días, a veces semanas, tratando de encontrar cuál es el problema allí en las computadoras, llegamos finalmente realmente a la causa del problema, ¿no? Y es, pues, la computadora está haciendo exactamente lo que se le dijo. El que la regó fue el que programó, porque le dijo que hiciera algo que no estaba bien o no preveyó algo, ¿no? Pero la computadora hace lo que se le dice, ¿no? Entonces antes estábamos así, éramos esclavos, pero dice que Jesús nos liberta, ¿no? Él nos da libertad y eso nos tiene que emocionar tremendamente, ¿no? Aunque a veces estamos como yo, ¿verdad? Cuando cambio de jefe, así como que, pues, ¿será de verdad o no, verdad? Así como dicen que el elefante, ¿no? Le amarran la pata desde cuando está cachorro y se acostumbra, ¿no? Y no puede moverse, ¿no? Trata los primeros años a lo mejor, pero queda amarrado, ¿no? Y después se lo quitan y no se va, porque su mente está condicionada a ser esclavo, a estar amarrado, ¿no? Y a veces creo que no nos emocionamos o no entendemos mucho, pero porque estamos condicionados, ¿no? A estar atados, ¿no? Y no podemos tener esa libertad. Amén. Bueno, dice, somos trasladados, literalmente, somos puestos debajo del reino de Jesús, ¿no? Y podemos decir y hablar de Jesús, es un rey bueno, ¿no? Su reino es bueno. Si el rey estaba dispuesto a morir por nosotros, pues qué mejor rey que podemos tener, ¿no?
un rey que está dispuesto a morir por nosotros, a sangrar por nosotros, a decir yo muero por ellos, ¿no? Entonces es algo tremendo, ¿no? Y pensando en esto, ¿no? Mi esposa dice que yo no hablo mucho, pero pienso mucho. Entonces ahora esta semana no había hablado mucho en la casa para salvar mis palabras para estar aquí. Pero pienso mucho, ¿no? Y siempre que me pongo a pensar, digo, qué tremendo esa salvación que Dios nos dio, ¿no? Qué tremendo es eso que dijo, yo veo a mis hijas, ¿no? Y yo, pues, hago lo que sea para que ellas estén bien, ahí están con un dolorcito, ¿no? Mi esposa dice, no, pues déjala, está bien, o sea, nomás una cortadita, y ahí voy yo, ¿no? Y que le limpio, que le hago, que sé qué. Creo que más les duele que le estoy moviendo ahí a las niñas, ¿verdad? Pero ese amor de padre, ¿no? Y yo he aprendido mucho cuando estoy con mis niñas he aprendido tremendo el amor de un padre, estoy aprendiendo el amor del padre. Y que él estuvo también dispuesto a dejar que Jesús muriera por nosotros. Qué tremendo, ¿no? Qué amor tan grande que está dispuesto a dar y a dar y a dar por nosotros, ¿no? Entonces es algo transformador, es algo tremendo lo que Jesús hizo por nosotros. Dice, esto implica que las tinieblas dejan de tener autoridad sobre nosotros, ¿no? Ya no tienen autoridad, ¿no? En los pecados les daba autoridad, Jesús viene, muere por nosotros, eso se corta cuando lo aceptamos porque ya las tinieblas ya no tienen autoridad sobre nosotros, ya no nos pueden ahí. Igual como cuando mi jefe se retiró, ya no tenía autoridad sobre mí, ya disfrutaba yo. Bueno, listo. Dice, esto implica que tenemos autoridad sobre las tinieblas. Lucas 10:19 dice, he aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo y nada os dañará. Él nos ha dado autoridad. Amén. Que nos dé miedo es otra cosa, pero tenemos autoridad sobre esas cosas, ¿no? Y como cada vez que lo hacemos, ¿no? En todo, mis hijas siempre dicen, ¿verdad? Que mi respuesta siempre es, cuando me preguntan, ¿cómo se hace esto? ¿Cómo le haces para hacer esto? Pues practica. Empieza a hacerlo, ¿no? Están practicando eso al silbar. Y que de repente que les sale un chillido ahí, ¿verdad? No, ya me está saliendo. Pues practícalo, ¿no? Entonces, es lo que tenemos que hacer. Entonces, en cómo lo practicamos, en cómo empezamos a practicar nuestra libertad, entonces vemos que tenemos ya, el Señor nos ha dado esa autoridad sobre las tinieblas, ¿no? Podemos hablar y ordenarle al enemigo que se vaya, que no tiene parte ni suerte con nosotros. Amén. Esto implica que si no entregamos áreas de nuestra vida, el señorío de Cristo, el reino de las tinieblas, puede tomar autoridad sobre de ellas, ¿no? Si hay áreas en nuestras vidas que todavía no hemos entregado, entonces sobre esas áreas el enemigo aún tiene autoridad. Una de las cosas que vemos es, por supuesto, pecado, ¿no? Si pues, tenemos un pecado recurrente, pues les seguimos dando autoridad y hablamos de eso. Pero también algo importante que me interesa hablar es raíces de amargura. Cuando tenemos tiempo de ser cristianos o cuando el pecado no nos está molestando ahí, pero hay raíces de amargura en nosotros. Eso es una área en la que tenemos que entregarle al Señor. ¿Por qué? Porque somos muy rápidos en decir, no, pues me dijo esto, me dijo el otro, y pues a mí nadie me hace eso, ¿verdad? Y eso es tremendo, y es algo que yo he tenido que experimentarlo, y el Señor mostrándome, no, pues espérame, tienes que perdonar, tienes que dejar de tratar de ganar siempre, ¿no? Y ahí habían raíces de amargura en mí que me estaban afectando, y pueden haber raíces de amargura que pueden, ahí alguien nos hizo algo, a lo mejor la persona está muerta, ya se murió, pero nosotros ahí seguimos con eso, ¿no? Pero tenemos que entender que tenemos que entregarle todas las áreas al Señor. ¿Por qué? Porque Él es nuestro Rey, ¿no? Estamos en el reino de Dios, el reino de la luz, y Él es nuestro Rey. Tenemos que entregarle todas esas áreas. ¿Amén? ¿Estamos bien ahí? Muy bien. Dice, y también ya cuando somos libres, cuando podemos estar libres pues el Señor nos hace libres, tenemos esa libertad de gozarnos y experimentar esa libertad del Señor. Dice, fuimos llamados a llevar el evangelio del reino, de la libertad al cautivo. ¿Quiere decir esto?
que nosotros no nos podemos quedar con esa libertad en nosotros, ¿no? Tenemos que llevarla a otros, ¿no? Somos libres, pero tenemos que llevarla a otros, ¿no? Esta tremenda libertad que Dios nos ha dado, que nos libre de las tinieblas, del reino de las tinieblas, tenemos que compartirla. Tenemos que compartirla. ¿Por qué? Porque si no la compartimos, o sea, estamos libres y pues, ¿de qué nos sirve, no? Vamos a entender, y lo vamos a ver yo con mi propia experiencia, pero si lo vemos en la palabra también, que Dios nos da todas las cosas con un propósito, ¿no? Entonces, esta libertad tiene un propósito, ¿no? Si yo fui libre, entonces he sido hecho libre, entonces yo tengo que ir a compartir esa libertad con los demás, ¿no? Porque no me puedo quedar con esa libertad, ¿no? No puedo quedarme con esa libertad. Si yo encuentro algo bueno, por ejemplo, si encuentro gasolina por ahí, ¿verdad? Una gasolina que esté, no hay espera ni nada. Y pues entonces, ¿a quién le voy a hablar primero? Pues a mi esposa primero para que vaya llena, a veces a la hermana también, que vaya y a los cercanos, ¿no? Y empiezo a distribuir ahí la ayuda, ¿no? Pues aquí hay gasolina, ¿no? Si encontramos algo bueno, hemos encontrado un tesoro tremendo en su libertad, ¿por qué no compartirla, mis hermanos? Tenemos que compartir eso. No podemos quedarnos con esa libertad, no podemos quedarnos con esa bendición solo para nosotros. Si hemos sido hechos libres, ¿no? de opresión demoníaca, hemos sido sanos corporalmente, hemos sido libres de temores, de depresión, de ansiedades, de tantas cosas, ¿no? Tenemos que llevar eso a los demás, ¿no? En tu célula ahí, las personas que invitas, las personas que invitas a la iglesia, las personas que te relacionan en tu trabajo, en tu escuela, lo que sea, tienes que hablar de eso, tienes que hablar de la libertad. Yo estaba atado antes, pero Dios me hizo libre y quiero que tú, o la persona que le estés hablando, que también seas libre. Amén. Tenemos que compartir eso. Eso es algo que me apasiona porque es algo que es compartir, ¿no? Yo cada vez que tengo chance lo comparto. Porque yo nací en un hogar cristiano, ¿no? Cristiano, bueno, yo era cristiano, ¿verdad? Entre comillas, pero yo no experimenté nada de la realidad del Evangelio y la libertad del Evangelio hasta que yo tenía 18 años. Y yo me acuerdo que odiaba ir a la iglesia. O sea, ¿para qué? ¿De qué me sirve? Pero cuando yo experimenté esa libertad y esa bendición de Dios en mi vida, híjole, tremendo, ¿no? Mis sentidos no lo podían contener. Y cuando entonces empecé a servirle y a ser de bendición, ¿no? Y no podemos dejar esa bendición que se quede estancada en nosotros, no tenemos que compartirla. Me acuerdo la primera vez que compartí que alguien que llevé al Señor, ¿verdad? Pues era un muchacho de la iglesia, así como yo, y pues él quería cortarse las venas y llorando y todo, y no tenía paz en su corazón, ¿no? Me acuerdo llevarlo en oración por teléfono, lo hice y lo llevé a oración para que fuera salvo. Y qué tremenda bendición, ¿no? El no quedarse con eso. Y que esa libertad no se quedara solo en mí, sino que fuera y la pueda compartir a otros es tremendo. La Biblia dice que más bienaventurada cosa es dar que recibir. Entonces vamos ahí a dar, mis hermanos, vamos a compartir la bendición de Dios. Dice, Jesús nos promete que si creemos parte de las señales, y las partes de las señales nos acompañará, es echar fuera demonios. ¿Qué quiere decir esto, no? Que son reales y ahí están y están oprimiendo a las personas y van a estar ahí y nosotros tenemos la autoridad, dice ahí como una forma de señal, de echar fuera demonios, ¿no? Hay personas que van a venir y van a estar ahí estorbadas y atadas y el Señor nos va a usar ahí tremendamente, amén. Dice, se necesita el Evangelio del Reino para prevalecer en contra de las doctrinas de demonios, ¿no? Y híjole, hay tantas corrientes de error, tantas cosas tremendas que están ahí, de mentiras del enemigo, que siempre ahí están tratando de influenciar a las personas y tratando de decir no hay Dios, o tratando de decir pues este es el Dios, alguien que claramente de violencia, etcétera, etcétera. Hay tantas cosas ahí que mentiras, ¿no? Son mentiras, son doctrinas de demonios. Dice 1 Timoteo 4:1, dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe,
escuchando de espíritus engañadores y doctrinas de demonios, ¿no? Entonces sabemos que es real eso, ¿no? Es una realidad. Quiero invitar, no sé si por ahí está Omar, anda por ahí. Llámenlo porque luego se me quiere escapar. Y mi hermano Besaí, por favor, si me puede acompañar por acá. Aquí traigo mis instrumentos para ejemplificar. Omar. Haga usted de cuenta que Omar es el chanclas. El chanclas, el diablo, ¿no? Por eso vino de rojo. Le dije. Y de cuenta que mi hermano Abisaí es una persona que no conoce de Dios, ¿verdad? Entonces, a ver, cerrar los ojos. Está ciego. Vamos. Está bien si puede ver, no es para. Está ciego, ¿verdad? Hablamos. Y también está atado. Abre sus manos aquí enfrente. Perfecto. Y está bajo la autoridad del enemigo, está en tinieblas, ¿verdad? Ciego, atado, y bajo la autoridad. Lo que le diga acá al chanclas es lo que hace. Y ya, muy bien, miren, es muy buen actor. Y le dice, hace y dice lo que hace, ¿verdad? Completamente ciego, no entiende que está en tinieblas. Vamos a mirar aquí por abajo son tinieblas. Y aquí, de aquí para acá es la luz, ¿verdad? Está allá. Y no sabe ni siquiera que hay algo tan bueno como que nosotros hemos visto, ¿verdad? Y está atado, ¿no? Pero alguien viene y le abre los ojos, ¿no? El Señor viene en su misericordia, alguien le habla de Dios. Y entonces viene y entonces Él decide seguir a Cristo. Él entiende la importancia del sacrificio y sus pecados son perdonados. Amén. Entonces Él es desatado y Él es inmediatamente movido al reino de Dios. Amén. Él ahora es libre completamente. Bueno, si él si quiere continuar en su libertad, a veces si ve para allá y se ve una chela o algo así y se le da tentación, pero primero es que no, ¿verdad? Estamos orando que no. Una bendición, ¿verdad? Tremenda bendición. Pero él no puede contener esa libertad, no puede dejar que esa libertad se desperdicie. Entonces él va y va por otro, va por él. Y el otro, pues no lo hago porque pues más tardado, ¿verdad? Pero él también estaba ciego y estaba atado. Pero Isaí le habló de Dios, le habló de su libertad. Y ahora él también es libre. Gloria a Dios. Él es libre. Gracias, mis hermanos. Un aplauso. ¿Cómo no podemos compartir esa libertad en Cristo que tenemos? Su reino nos hace libres. Amén. Gloria a Dios. Si quieres experimentar la libertad, Dios desea que seas libre para no simplemente sobrevivir tu matrimonio, tus relaciones, sino que seas completamente libre para ser no solo un matrimonio que está basado en el amor de Dios, sino que también es un matrimonio que tiene una unión inquebrantable y que es ejemplo para otros matrimonios. Amén. En tus relaciones con tus hijos, con tus padres, con tus hermanos, podemos mostrar el amor de Dios aunque nadie se merezca, ¿verdad? Muchas cosas que pueden pasar, pero podemos restaurar relaciones y que podemos compartir de la libertad de Dios. Amén. Podemos ser ejemplo a otros, no porque nos creamos mucho, pero porque mucho se nos ha sido dado. Esa libertad es demasiado para no compartirla, mis hermanos. Dios desea que tengamos libertad
para soñar como Él sueña. Si podemos ver la naturaleza, podemos ver el sol, podemos ver las montañas. Veníamos manejando ayer del campamento y veíamos la preciosa naturaleza que Dios ha hecho. Y no son cosas pequeñas, son cosas grandes. Pero así de grandes también son los sueños que tiene Dios para nosotros. Dios quiere que seamos libres para soñar en grande. No solo para que ahí en tu célula se multiplique, sino que se triplique, se cuadruple, sea 4, ¿no? No solo para que la ciudad de San Antonio sea bendecida por 2 campus, una iglesia, 2 campus, pero no solo 4, sino que muchos más. Y no solo esta ciudad, sino que muchas ciudades. Lo que Dios tiene para nosotros es más allá de lo que podemos imaginarnos, pero tenemos que entender que tenemos que compartir de su libertad. Amén. Pónganse de pie, vamos a orar. Quiero dar la oportunidad, si alguien no ha dado ese paso de fe de recibir a Jesús como su Salvador, si lo quiere hacer en este momento, puede levantar su mano. Si ¿habrá alguien ahí? Muy bien. ¿No? Entonces nos falta invitar, Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, te damos gracias, Padre, porque tú nos has dado tu libertad, porque somos libres en tu reino, porque somos, Señor, llenos de tu libertad, Padre. Podemos ser completamente libres en tu reino, Señor. Ayúdanos a atesorar tu libertad, Padre. Ayúdanos, Señor, a entender, Padre, a no ser cegados de nuevo, Señor, sino que ver donde tú nos quieres llevar, Padre, y compartir tu libertad, Señor. Gracias, Señor. Gracias porque eres un Dios grande. Oh, Padre, proclamamos, Señor, nuestras familias para Cristo, libertad. Proclamamos, Señor, esta ciudad para Cristo. Esta área, Señor, del norte, Señor, la proclamamos para Cristo, Señor. Queremos ser de bendición, Padre, para esta ciudad, Padre. No queremos, Señor, que esa libertad se quede en nosotros, Señor, sino que llevarla a toda persona con la que tenemos contacto, Padre. Úsanos, Señor. Bendícenos, Señor. En el nombre precioso de Jesús.